Bien, amigos televidentes, bienvenido nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Y ustedes saben que aquí tenemos siempre platos fuertes. Saludos, Arnaldo. Buenas, Andrés. Una vez aquí para compartir con nuestros seguidores y tratar temas que han estado pasando esta semana de mucho interés desde el punto de vista de todo este tema de prevención de la delincuencia, que es el tema esencial de nuestro programa. Bueno, el crimen organizado es un tema que ha calado mucho y que la gente lo tiene ya casi como en la mesa de noche, porque el expediente de Calamar tiene como título Crimen Organizado. Para eso tenemos hoy al doctor Miguel Valerio, especialista, una joya de profesional, que vamos a hablar sobre estos temas. Doctor, saludo primero. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que no sabía que había un programa de prevención de la delincuencia, o sea que vamos a hablar de temas técnicos, porque es un público muy técnico. Así mismo es, así mismo es. Mire, doctor, con relación al caso, como le llama, Calamar, donde el Ministerio Público ha hecho un expediente de 2.120 páginas y ha puesto muchos delitos, algunos precedentes de lavado de activos, y por tal motivo incluye lavado de activos casi para todos los que están inculpados ahí. Unos que están presos, unos que delataron a los otros y tienen un premio por eso, por delatarlo, y otros que no se han inculpado, y otros que hablaron y están ahí todavía en su casa tranquilos, sin problema, andando por todos los lados, y otros están presos en su casa. Primero, ¿cómo usted valora ese expediente para comenzar, desde el punto de vista jurídico en el Ministerio Público? Mira, cuando tú hablas de delaciones y hablas de criminalidad organizada, evidentemente, para que la gente me entienda, nos tenemos que meter en la Convención de Palermo y sus anexos. La Convención de Palermo fue una convención internacional para cierta delincuencia con un peso específico. Yo creo que exageró en las calificaciones de lo que es delincuencia organizada, pero esa es la definición internacional que hay. Entonces, en criminalidad organizada es prácticamente, según esa convención, delitos que hacen grupos, en primer lugar, ya no una sola persona, estructuras, cuya pena, y ahí es que yo estoy en desacuerdo con la Convención de Palermo, supere los 4 años en la Convención de Palermo. Entonces, eso prácticamente todo entrará en delincuencia organizada. Por eso la doctrina ha ido estabilizando y evidentemente cuando se habla de una estructura que se crea desde el Estado para distraer fondos, corrupción, luego está la Convención Interamericana contra la Corrupción y otra serie de convenciones internacionales, se categoriza como criminalidad organizada. Entonces, el expediente que hemos visto es un expediente según lo que dice el Ministerio Público, porque eso se está investigando, claro, apenas empieza, claro, de cara al proceso, porque también, y se falló en el tribunal, o sea, los imputados dijeron que el Ministerio Público tenía ya 2 años investigando, que presentara acusación, y la jueza lo rechazó diciendo no, la medida de coerción como tal sí marca ya el inicio controlado de la investigación del Ministerio Público, que en este caso es de 1 año, porque hubo prisión preventiva. Entonces, se trata de un expediente grave, porque se dan 3 modalidades de defraudación al Estado. Una era el tema de las expropiaciones que han traído un dolor a la sociedad dominicana, porque el Estado te expropia tu bienes, tu tierra, nunca lo paga, lo justiprecia a lo que entienda, o sea, le pone un precio a lo que entienda, y eso va a los tribunales, y ahí en adelante empieza todo este tema donde abogados interactúan, que se declararon culpables. El caso del señor Locual reconoció los hechos ahí. Vamos a ver cuál acuerdo ahora llega con el Ministerio Público, porque la investigación apenas empieza. Claro. Sale en sentencia ordenando al Estado que pague. Los otros casos son de deuda pública, que son deudas ya que están consignadas en deuda pública, así se llama en el Ministerio de Hacienda, que según lo que dice el expediente, se compraban a unos montos muy inferiores de lo que era, o a los deudores se le pagaban montos muy inferiores, pero el otro dinero regresaba a los funcionarios públicos encargados de eso, y evidentemente ahí estamos hablando de soborno y de corrupción otra vez, distracción del patrimonio público, porque si usted pagaba a 40% de lo que se debía, bueno, pues entonces usted le ahorró al Estado, pero si usted pagaba a 70% y con una cesión de crédito se llevaba el 30%, estamos hablando de un hecho grave, porque estamos hablando de montos, yo diría que exorbitantes. Y en tercer lugar,
que es la que más preocupa, porque ustedes que son expertos en lavado activo, saben muy bien que si hay un sector altamente propicio para el lavado activo son las bancas y los juegos de azar. Sí. Entonces, evidentemente, ahí hay reglas internas, primero de cumplimiento, que se violentaron, eso no hay duda, porque de la banca estaban saliendo unos dinero, parece que importante, según declaran ya testigos en el expediente, y que iban a parar en funcionarios del Ministerio de Hacienda, situación que es muy grave porque el Ministerio de Hacienda es el regulador. El que controla el área. Controla el área. Entonces, si usted evalúa esas tres situaciones, más las personas que han reconocido sus hechos libre y espontáneamente ante un juez de la República, con sus abogados presentes, estamos hablando de un hecho que merece considerarse grave. Sí, bien, como bien señala, o sea, es una estructura, una organización que se ha creado con un fin específico, que tiene ya más de 1 o 2 personas, y sí se dan los elementos necesarios para lo que es constituir el crimen organizado. También señalaba lo de la problemática, principalmente de cómo ocurre todo y cómo pasa en los bancos este tipo de situación, y si esto, entonces viene la cuestionante de si esto en el banco debió haber generado algún tipo de alerta, sospecha, y cómo se manejó este tipo de cosas. Pero técnicamente, analizándolo técnicamente, claro, ya cuando tú te vas a todos los detalles, sí te ves que hay una estructura, hay una intención para violar los procesos, pero técnicamente cuando tú analizas la función, los distintos pasos, cómo se dan, amerita que se detallen por etapas cada cosa y dónde se puede generar la violación o dónde está el incumplimiento. Porque originalmente yo soy cliente del banco, soy proveedor del Estado, puede ser que mi cuenta esté calificada o no como de alto riesgo, dependiendo de mi perfil. Y yo en mi cuenta lo que es más natural es que entre pago del Estado. Entonces viene un pago del Estado que originalmente por transferencia para la entidad es una operación completamente usual. No es todavía totalmente. No está inusual. Y dinero lícito. El más lícito, el del Estado. Claro, no genera ningún tipo de alerta hasta ese momento. Así es. La segunda etapa, según tú ves leyendo, es que se presentan con cheques a retirar ese dinero. Ahí todavía tampoco va a generar una alerta de transacción en efectivo porque es un cheque que se está cambiando. Ahora bien, se da una serie de operaciones luego de a lo interno del banco, como es la continuidad de los cheques, los montos, que eso sí es un análisis de alguien que esté en el tema, un buen oficial de cumplimiento. Bueno, aquí hay algo que amerita ser profundizado y analizado, y eso sí pudo haber generado un reporte de operación sospechosa, sí o no, que no tenemos los elementos para poderlo saber porque los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales. La unidad de análisis financiero no puede salir a decir, sí hubo reporte, no hubo reporte. Sí. Entonces ahí viene un tema que es el que hay que analizar desde el punto de vista de la entidad financiera. Mira, el ROS, el reporte de operación sospechosa, aunque sabemos que no es público, evidentemente el Ministerio Público tiene acceso a esa información. Es correcto. Y de que el oficial de cumplimiento del banco y el programa de cumplimiento en ese movimiento tan atroz de efectivo, porque estamos hablando de 300, 400 millones de pesos en un día. Y más, también llamaba las alarmas, eso no creo que no hay duda, pero digamos que en esa operación se pasa el ROS, está la alarma. Lo grave era que el dinero iba a parar en manos de funcionarios. Entonces ahí ya se configura la infracción prácticamente de libro. Sí, uno se da cuenta de que, y pasa mucho en el extranjero cuando usted va con 2.000 o 3.000 euros, ya llama la atención. 2.000 o 3.000 euros. O sea, de hecho, usted ha visto expedientes en Francia, en Europa, de 15.000, 20.000, 30.000 euros, 100.000 euros. Cuando ya es 100.000 euros, es un escándalo. De hecho, ayer en el periódico El País, en un fraude tributario, no tiene que ver con esto, pero se habla de que una declaración de 119.000 euros. Es que aquí estamos hablando ya de 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad. Sí. La verdad que fue una cantidad burda. Es burda. Sí. O sea, yo creo que llegó un momento en que se pensó que nada es nada y que no nos van a descubrir. Perdón, 119.000 euros, pero 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares, una locura. Pero mira, hay una cosa, por ejemplo, cuando habla del banco, sin entrar en las particularidades
de lo que ocurrió, sino como ejemplo. Vamos a suponer que el oficial de cumplimiento hiciera el reporte de operación sospechosa y lo mandara a la unidad de análisis financiero. No tiene que mandarlo a ningún otro sitio, ahí. Y que la unidad de análisis financiero le llamara la atención y comenzara a investigar. O sea, ¿dónde iba a llegar? Porque por ejemplo usted dice, bueno, el problema es que el dinero llegaba a un funcionario, pero ¿cómo se iba a dar cuenta de que el dinero estaba llegando a un funcionario? Bueno, ahí viene esa Convención de Palermo y Tratado Anticorrupción, que aquí en el Código Procesal Penal entró con mucha fuerza en el 2002, habla de los acuerdos. O sea, ahí empieza ya lo que son las delaciones premiadas, el juego entre fiscal e imputados, que es normal en todos los países del mundo, no, tampoco, y aquí también, porque aquí ahora se están viendo los grandes casos, pero aquí a diario hay acuerdo con el Ministerio Público, que se ha ido perfeccionando el mecanismo, y evidentemente de que las convenciones internacionales, el Código Procesal Penal, aceptan que en determinado caso una persona coopera con la justicia, repara el daño, porque la ley habla de que tiene que reparar el daño, y pasa a ser un testigo de la corona, se le llama. Sí, y en este caso yo entiendo que eso va a ser un elemento fundamental para poder lograr probar la acusación. Siempre he dicho que todas estas situaciones de los delitos, principalmente los delitos financieros, es muy difícil, la prueba es muy difícil. Y se basa en pruebas indiciarias. Entonces, esta delación va a poder por lo menos poder unir. Bueno, él dice que hizo tal cosa, que hizo un cheque y llevó el dinero, entonces tú vas a poder machar información que tú vas a usar como indicio, porque tú nunca vas a poder, o sea, va a ser muy difícil tú demostrar que este dinero se le dio fulano. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes lo que tú dices, el movimiento es tanto efectivo en el banco que se sacó en una fecha y tiene ya un testigo, porque pasa a ser testigo el Ministerio Público y dice que se lo entregó al funcionario, no es como dicen su palabra contra su palabra, no es así, sino que se ve el movimiento o la entrada. Por ejemplo, se ha criticado mucho en este expediente el tema de financiamiento ilícito de campaña, pero nadie le ha dicho a la gente de que la campaña también tiene unos registros, unos reportes, y que si ese dinero no se registró ni se reportó, también causa problemas adicionales. Pero es muy subjetivo ahí, doctor, por lo siguiente. Primero, ese dinero si iría a campaña, no va a entrar a una cuenta de un banco. No evidentemente que no. Se va a ir en efectivo hacia sí mismo. Entonces, ¿cómo lo van a determinar? Primero, no se va a reportar nunca a la Junta Central Electoral porque no entró en una cuenta. Segundo, ¿cómo van a probar? Digo, la palabra de verdad. O sea, el que me está diciendo. Sí, al final hay un choque de palabras. Hay un choque. Ahí entrarían ustedes como abogados, los abogados. Lo que pasa es que, mira lo que es el sistema. Porque tú tienes que entender que todo esto es un sistema de lucha anticorrupción. Sí. Que está en el plano legal y que está evidentemente en el plano que ustedes hacen, en el plano de llevar la ley a la practicidad del día a día, el cumplimiento, el seguimiento. Hay una infracción que se llama enriquecimiento ilícito. Correcto. O sea, si tu patrimonio luego aparece incrementado, tiene problemas. Tiene que demostrarlo. Y lo dice la Constitución. Tiene que demostrarle la y si tú tienes entonces bienes utilizándolo, tú dices, bueno, pero ¿por qué este hombre utiliza esta villa constantemente? Y esta cosa, y resulta que cuando van que es de un amigo al título de la villa, y dice el amigo, dice, no, eso no es mío, eso es de él. Fulano, o sea, ya no es tan fácil como es tan antes el tema, porque están las declaraciones juradas del patrimonio, y evidentemente está el arqueo que se le hace, porque la gente cree que cuando se llega a la conclusión de que este señor cometió corrupción, no hay una persecución y hay un seguimiento. Sí, hay un seguimiento, es el rato del dinero. Eso no lleva a algo que afirmó ahorita el doctor Valerio, en cuanto al tiempo de investigación que tiene este proceso, que entendemos que es buscando cómo documentar todo esto, que es lo que veníamos diciendo en varios de nuestros programas, que muchas veces para lograr una verdadera acusación era preciso hacer todo este proceso en otros países, previo estos años, esto dura de presentar la acusación. Años en otros países, años de investigación. Porque en el caso de Estados Unidos, que es el sistema que a mí me gusta, yo prácticamente cuando te presento cargo, al mes tenemos el juicio de fondo. Exacto. O sea, aquí el problema es que el sistema es cuando yo te presento ante un juez con los cargos preliminares, porque son cargos preliminares de la medida de coerción que no tienen ninguna validez de cara al futuro, solamente para la medida de coerción. O sea, la medida de coerción es algo utilitario, es esta persona se va a fugar o no se va a fugar, eso es muy, muy subjetivo. O sea, por eso es que yo siempre he dicho que la ley aquí debe cambiar a un sistema como el norteamericano, donde yo te investigo y te acuso inmediatamente. Vamos a hacer la primera pausa, doctor, para continuar con este tema interesante, este expediente, este macro expediente que tiene muchas aristas ligado a la corrupción, al crimen organizado. Ahora, siempre le llamaban
asociación de malhechores. Crimen organizado es como un grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer algo mal hecho. Pausamos.